Bien, bueno, este foro de alguna manera es la continuación de un rumbo que ha tomado el país durante la última década y que ha consolidado la llegada de inversión extranjera directa al país, que ha sido sin duda uno de los motores del crecimiento de Uruguay en los últimos años. Se va a realizar, como vemos ahí, el 21 y 22 de junio, acá enfrente, en el Radisson, y la idea es que vamos a recibir a empresarios de Europa, de la región y de Uruguay para esos 2 días intensos de trabajo, intercambiar experiencias y demás. Esta es una iniciativa financiada por la Unión Europea y que desde Uruguay 21 tenemos el lujo y el privilegio de trabajar en conjunto. La idea es, a través de este foro, posicionar a Uruguay, abrir una nueva ventana que posicione Uruguay o siga posicionando a Uruguay como un destino de inversiones, en particular en este caso de inversiones europeas, hacia Uruguay y hacia la región en particular. La idea es que quienes participen justamente sean empresas y líderes empresariales de Europa y de la región que tengan la posibilidad, esta va a ser una oportunidad única para, por un lado, tener reuniones con contrapartes locales, conocer a las autoridades nacionales que van a estar participando también en el foro. Sin duda también es una oportunidad para escuchar las experiencias corporativas de las empresas europeas ya instaladas. Cuando decimos escuchar, tiene que ver con los empresarios que lleguen, pero también desde el gobierno la posibilidad de ver en qué podemos seguir mejorando para facilitar la llegada de esas inversiones. Tenemos previsto también traer speakers, conferencistas que van a hablar sobre las tendencias en materia de inversión, sobre todo en la región y en Uruguay. Hay un espacio de intercambio B2B entre empresas locales y empresas europeas. La idea es hacer una agenda a medida que permita visitas técnicas a empresas, recorrer nuestra red de zonas francas y de parques industriales y, por supuesto, sin duda también va a ser una gran oportunidad para conocer el régimen de promoción de inversiones de Uruguay. Los sectores, como se imaginan, en línea con lo que hemos trabajado en los últimos tiempos, infraestructura y energía, todo el tema de agronegocios, tanto lo que tiene que ver con la industria de los alimentos como la forestal, transporte y logística, y un capítulo especial también para lo que tiene que ver con la industria de servicios globales, que en los últimos tiempos ha tenido un desempeño muy importante en la región. A partir del próximo mes, en acuerdo, en trabajo con la Unión Europea, vamos a estar presentando este foro en algunos países, alineado con lo que ya se realizó en el marco de lo que fue la visita presidencial a fines del año pasado a España y la reciente gira que acabamos de culminar por Alemania y por Finlandia. En ese sentido quiero reconocer acá públicamente el apoyo que estamos teniendo de nuestros representantes diplomáticos en los países de la Unión Europea, de las embajadas radicadas acá, la verdad que muchas gracias y su presencia de alguna manera así lo atestigua, y también de las cámaras empresariales que están siendo fundamentales para el desarrollo de este evento. Así que bueno, gracias a todos y sin más le doy la palabra entonces al canciller Ning, por favor. Bueno, muchas gracias, muy buenos días para todos. Señores ministros, señores embajadores, miembros del cuerpo diplomático, autoridades del gobierno, muchas gracias por estar aquí en este lanzamiento oficial del primer foro de inversiones europeas en nuestro país, que se va a desarrollar, como decía Carámbula, los días 21 y 22 de junio próximo, y que va a culminar el día 23 con una reunión entre autoridades de ambas partes bajo el lema Diálogo en Políticas de Inversión. Empiezo agradeciendo a la delegación de la Unión Europea en el Uruguay, a su embajador, la cual viene apoyando esta iniciativa activamente en aras de intensificar el conocimiento mutuo entre ambas regiones, en este caso orientada a dar visibilidad y difusión a oportunidades concretas de negocios con Uruguay como puerta de entrada a la región. Por lo tanto, en las primeras palabras yo preferiría centrarme en aquellos elementos que configuran, a nuestro entender, una relación integral y estratégica entre Uruguay y la Unión Europea, conformando una base política, histórica, cultural y de valores que da sustento real al significativo rol que nuestro país está llamado a desempeñar en lo concerniente a la atracción de inversiones europeas pensadas en clave regional. Varios de los que estamos aquí tenemos aún muy frescas numerosas impresiones de la reciente gira presidencial desarrollada por Alemania, Finlandia y Rusia, y entre estas impresiones me adelanto a mencionar que como país tenemos una batería de activos y de bienes, muchos de estos intangibles,
que nos posicionan de muy buena manera regional e internacionalmente y hacen de Uruguay un país de referencia en numerosos ámbitos. Todo lo cual hemos tenido la oportunidad de escucharlo de boca de los propios actores, empresarios e inversores europeos con negocios ya establecidos en el país. El marco institucional de relacionamiento entre nuestro país y la Unión Europea está configurado por el Acuerdo Marco de Cooperación firmado en 1992, es decir, hace un cuarto de siglo, con el fin de promover las relaciones bilaterales y ampliar la cooperación en materia de comercio, finanzas, tecnología, entre otros asuntos. Sin entrar en mayores detalles, creo importante subrayar que este acuerdo marco invoca principios democráticos y de respeto a los derechos humanos como fundamentos de la cooperación entre ambas partes. Y específicamente en el terreno económico establece provisiones para la diversificación productiva, el incremento de las inversiones, así como estipulaciones sobre el sector terciario de servicios, ciencia, tecnología, recursos naturales, técnicas, tecnologías de la información, entre otros temas. Desde 1992, la relación bilateral se ha ampliado notoriamente y el fomento de las relaciones con la Unión Europea se ha consolidado como una de las principales metas en materia de política exterior del Uruguay. Podríamos resumir que la relación mutua es fluida e intensa, tanto en términos económicos como en los sentidos político y cultural. Huelga decir que el Uruguay ha sido y sigue siendo un ferviente impulsor de las negociaciones Mercosur-Unión Europea, las cuales buscan intensificar los vínculos comerciales y de cooperación entre ambos bloques. Quiero decirles que estuve en Bruselas esta semana y allí me informaron de los avances que ha habido en materia de reuniones técnicas entre los delegados, los representantes de ambos bloques políticos y económicos. Los estrechos lazos políticos y humanos y la afinidad cultural entre el Uruguay y los países europeos se han ido traduciendo en el ámbito económico-comercial en un desarrollo normativo tendiente a facilitar los negocios y brindar mayores garantías y certezas a empresarios, inversores y trabajadores. Y en ese sentido, quisiera recordar que nuestro país tiene acuerdos de promoción de inversiones con 15 países europeos, convenios para evitar la doble tributación con 8, acuerdos de intercambio de información en materia tributaria con 9 países de la Unión Europea y convenios de seguridad con 10 países. Estos instrumentos bilaterales, que son frutos de un intenso trabajo de negociación técnica y diplomática por el transcurso de muchos años, constituyen un tejido institucional regulatorio indispensable para el crecimiento de los flujos de inversiones y de negocios entre ambas regiones. Y paralelamente Uruguay ha impulsado fuertemente en los últimos años un relacionamiento institucional muy importante con la OCDE, convirtiéndose en otro ámbito de cooperación con países europeos. Como es de conocimiento, Uruguay es miembro del Centro de Desarrollo de esta organización, espacio en el que se intercambia conocimiento y se procesan recomendaciones de políticas públicas sobre cohesión social, competitividad, perspectiva de desarrollo, análisis regionales, etcétera. Y también en el seno de la OCDE, Uruguay ha generado un férreo compromiso para mejorar estándares de transparencia e intercambio de información tributaria, formando parte del Foro Global sobre Transparencia, adhiriendo a la Convención sobre Asistencia Mutua Tributaria, etc. En consecuencia, Uruguay ha mantenido y continúa manteniendo una política sostenida y una estrategia coherente en ese sentido, brindando previsibilidad a empresarios e inversores de ambas regiones, favoreciendo el establecimiento en territorio nacional de inversiones productivas que generen empleo calificado y transferencia de tecnología, preservando los derechos de los trabajadores y sus posibilidades de desarrollo personal y profesional. Con toda seguridad el ministro Astori va a hablar de lo que ha significado la inversión extranjera directa en el Uruguay en los últimos tiempos, por lo tanto, yo aquí dejo para el contador Astori, para el ministro Astori, ese tema. Me gustaría finalizar reforzando que en este contexto internacional complejo, difícil, pautado por amenazas sombrías en el horizonte, con anuncios de prácticas proteccionistas que no le hacen bien a nadie, y menos aún a países de dimensiones pequeñas, con excedentes exportables como el nuestro,
que apuestan a la eliminación de las barreras comerciales, que apuestan al multilateralismo como herramienta de cooperación económica internacional y construcción de una arquitectura internacional más justa y equitativa, Uruguay tiene la oportunidad de encaminarse y liderar con mayor firmeza y eficacia un vínculo renovado e intenso con las empresas europeas. Por eso extendemos esta invitación a todos aquellos empresarios europeos con ambición de explorar posibilidades en Latinoamérica para que se hagan presentes los días 21 y 22 de junio, a efectos de profundizar intercambios, cooperar coordinadamente y establecer alianzas de mucho interés. Nuevamente, muchas gracias a todos. Muchas gracias, ministro Nil Novoa. Le ofrezco la palabra ahora al ministro de Ganadería, ingeniero Tabaré Aguerre. Muchas gracias, buenos días. Muy brevemente, Rodolfo hablaba del concepto de diferenciación. Sin duda alguna, Danilo va a hablar de la importancia de la inversión y de la inversión extranjera directa. Sí, sí. O sea que, si pensaba hablar de otra cosa, no puede. Yo quiero hablar un minuto simplemente de la necesidad inexorable de transitar por el camino de la diferenciación, que es complementario al de la diversificación. Uruguay, como hemos dicho muchas veces, ha diversificado su matriz. Veíamos una noticia el lunes de la importancia que han tenido en el último año los servicios globales, la cantidad de puestos y la facturación. A pesar de todo ello, Uruguay sigue teniendo una participación muy importante en el mercado de los alimentos y también en el mercado últimamente de las fibras y de la pulpa. Hace unos pocos días todos los que estamos en esta mesa tuvimos la oportunidad de almorzar con un conjunto de periodistas, que algunos también están allá, en un restaurante de una cadena que tiene 48 restaurantes, que es una empresa que importa el 25% de la cuota Hilton de Uruguay y que la pone en un nivel de clase media alta en todos los rincones de Alemania, con una imagen identificada con Uruguay. Es decir, el producto estrella ahí es su carne. Eso es un atributo que tiene que ver con los aspectos más que nada organolépticos de ese producto. El Uruguay está en condiciones de diferenciar su producción con aspectos que van más allá de los organolépticos, lo que tienen que ver con los aspectos vinculados a el cuidado del ambiente, la eficiencia en sistemas de producción, en la protección del bosque nativo, los pastizales naturales, una cantidad de atributos que significan agregar valor. ¿Cómo insertamos nuestra producción en cadenas que cada vez son más complejas, que cada vez son más globales y cada vez tienen mayor cantidad de participantes? Es el desafío. Y empiezan a aparecer esos inversores que son los que están cerca del mercado, a los que les interesa participar más activamente o en la producción o en la definición de los protocolos con los cuales nosotros producimos. Este es tan solo un ejemplo de los tantos que el Uruguay puede desarrollar. Lo que está claro, como decimos siempre, que el Uruguay no tiene que jugar el partido con la estrategia de la cantidad, sino que tiene que salir a la cancha con la estrategia de la calidad, y la calidad es una forma de diferenciación. En ese proceso, sin tener en cuenta las posibilidades de la inversión extranjera y la mayor participación, y sin tener en cuenta las ventajas que los medios de comunicación nos dan hoy para llegar directamente a los consumidores, lo que también requiere inversión e innovación, va a ser difícil que sin tener en cuenta eso, que nos diferenciemos. Por lo tanto, este es un ámbito, este foro es un ámbito no solamente para generar oportunidades de negocio, sino también es un ámbito para seguir diferenciando la estrategia de posicionamiento internacional del Uruguay. Muchas gracias. ¿Puedo hablar de la inversión? Bueno, muchas gracias, ministro Aguerre. Le damos la palabra ahora al contador Danilo Astori, que habla de lo que quiere, no hay ningún problema. Bueno, muchas gracias.
Se escucha bien, ¿no? Bueno, un saludo para todos. Sepan que voy a tratar de colmar las expectativas de mis compañeros Rodolfo y Tabaré, a quienes saludo especialmente, así como a Antonio Carámbula, que al frente de Uruguay 21 está haciendo un trabajo importante de apoyo hacia esta trayectoria de Uruguay, y por supuesto un saludo especial al embajador Fernández Trigo, que siempre ha aportado su cuota de trabajo y de inteligencia, también al servicio de intereses muy importantes de Uruguay, como los que vamos a tratar en este foro de inversiones europeas en Uruguay. Yo solamente quisiera hacer algunas referencias que le den marco conceptual y estratégico a estos intentos de Uruguay, algunas de las cuales ya fueron adelantadas tanto por Rodolfo como por Tabaré. Incluso Rodolfo utilizó varias veces en su intervención la palabra estrategia. Y la verdad es que se trata de eso, de una visión a mediano y a largo plazo, parte de un proyecto nacional, que es el que tiene el gobierno y está intentando implementar en la práctica. Y ahí hay que destacar tres lineamientos que mis compañeros ya adelantaban. Por un lado, el crecimiento inclusivo, que para nuestro gobierno es una condición fundamental, entendiendo por tal aquel crecimiento que se manifiesta en un escenario donde el respeto por los derechos humanos no es simplemente una forma de compensar las desigualdades de la economía y del propio crecimiento, sino una condición de este último. Uruguay busca el crecimiento sostenido y su trayectoria imprescindible a través de la inversión, pero Uruguay no quiere cualquier crecimiento ni cualquier inversión. Quiere inversión y crecimiento que obviamente estén condicionados ante todo por la inclusión y por la equidad. Y ese es un lineamiento estratégico. No se trata de decir, venga cualquier inversión, de cualquier modalidad, en cualquier circunstancia, siempre que nos provoque, nos genere crecimiento. Se trata de decir, necesitamos estas inversiones, porque esto es lo que está persiguiendo el país, estas son las condiciones que el país ha decidido poner en práctica y por lo tanto las estimulamos, porque son la condición del crecimiento inclusivo. Y este es un primer lineamiento fundamental que distingue, creo yo, a nuestro gobierno respecto a otras posibles orientaciones que el país también ha conocido y que han sido, obviamente, siempre seleccionadas democráticamente por la sociedad uruguaya. Hoy la sociedad uruguaya eligió esta manera de crecer que nosotros estamos intentando poner en práctica. En segundo lugar, la apertura de la economía, de la que hablaba Rodolfo hace unos minutos y a la cual aludió también Tabaré. Pero la apertura de la economía en el marco de una apertura integral de la sociedad en su conjunto, donde importa el comercio y la inversión, que en el mundo de hoy están absolutamente asociadas, al punto tal de que es inseparable considerar una variable independientemente de la otra. El comercio genera inversión y la inversión genera flujos comerciales, sino también una apertura política y cultural, que es lo que le va dando identidad al país en el mundo y, como decía Tabaré, contribuye a diferenciarlo. La diferenciación en el mundo de hoy, y sobre todo en una región complicada y en un vecindario aún más complicado, es un activo del Uruguay. Pero el Uruguay no se diferencia solamente cuando vende y compra, o cuando atrae inversiones, se diferencia por los valores que defiende en el mundo, por los conceptos fundamentales en los que se apoya cuando actúa en los organismos multilaterales y también en las relaciones bilaterales o plurilaterales,
y se diferencia fortaleciendo lo más durable que hay en la vida, que es el desarrollo cultural. La asociación cultural, no solo a través de, digamos, posturas evidentes como la creación artística, el conocimiento de idiomas, el análisis de las costumbres de los países, sino en cuanto a las reglas fundamentales de la convivencia en paz, entendiendo desde ese universalismo cultural, la relación cultural diferencia a un país. Y Uruguay ha venido intentando abrirse al mundo desde todos estos puntos de vista. O sea, no es ajeno buscar inversiones en el exterior respecto a los valores que se defienden y al mismo tiempo a la profundidad que se concede a la relación cultural. Y finalmente, y también lo mencionaba Tabaré, la apuesta a la excelencia, la apuesta a la calidad del trabajo. Absolutamente fundamental para un país geográficamente, físicamente pequeño, pero con un potencial muy grande desde el punto de vista de la excelencia y la calidad. Entonces, con lineamientos estratégicos que a su vez están muy articulados entre sí, en el mundo de hoy, para un país como Uruguay, por ejemplo, no es posible abrirse a bajos niveles de calidad, no es posible. Y al mismo tiempo el intento por abrirse a niveles de calidad cada vez mejores va beneficiándose de la apertura, porque cuando uno abre su economía y su sociedad, sale al mundo, pero trae del mundo compromisos, exigencias, niveles que hay que respetar y que van estimulando adentro del país nuevas búsquedas de niveles de excelencia más altos. Entonces, es en estos lineamientos estratégicos de un proyecto nacional que hay que ubicar esfuerzos como los que estamos presentando hoy. A Uruguay no le ha ido mal hasta ahora en la búsqueda de nuevas inversiones porque ha sabido crear un buen clima de negocios. Un clima de negocios que es imprescindible cuando se buscan inversiones. Un clima de negocios que tiene tres grandes componentes. En primer lugar, instituciones fuertes y modernas. Los procesos de desarrollo en el mundo nos muestran que a medida que se avanza por este camino, las instituciones se van fortaleciendo, pero al mismo tiempo van cambiando y se van especializando. Hay el surgimiento de nuevas instituciones. Y Uruguay es un ejemplo de este elemento que yo estoy citando hoy. Uruguay, como parte de su clima de negocios, hizo cambios institucionales fundamentales. Tiene un nuevo sistema tributario, único en todo el país. Tiene una nueva administración tributaria. De nada serviría tener un buen sistema tributario si no lo administran correctamente al servicio de los objetivos que persigue. Tiene un régimen concursal que busca esquivar el destino inexorable de la quiebra para empresas en dificultades. Tiene por lejos una estructura de regulación y supervisión de las empresas de intermediación financiera que le dan al país una estabilidad muy poco, digamos, recurrida en países de la región, como los niveles que tiene Uruguay de profundidad y seriedad en esta materia. Ha apoyado en la medida de lo posible y lo seguirá haciendo las agencias que están vinculadas a la innovación, a la inteligencia, a la creación de conocimiento. Tiene hoy una agencia de innovación e investigación que está jugando papeles importantes junto a otros centros de creación de conocimiento que operan crecientemente en red. Entonces, todo esto constituye un conjunto de instituciones nuevas y especializadas que son parte fundamental del clima de negocios. En segundo lugar, la inversión requiere estímulos
No hay inversión sin rentabilidad. Y esta verdad absolutamente fundamental requiere que el país trabaje por la rentabilidad de aquellas inversiones que a su vez son coherentes con el proyecto nacional, porque como dije antes, no cualquier inversión calza con lo que busca el país. Y por eso hemos promovido la cantidad de empleo, la calidad de empleo, la innovación, la descentralización, la capacidad exportadora. Eso es lo que nos interesa promover. Y hacia allí han ido los estímulos. Estímulos muy importantes desde el punto de vista tributario, pero también estímulos muy importantes como los que provienen de los regímenes especiales que puso en práctica el país y que han sido fundamentales para la atracción de inversiones. Y finalmente el orden macroeconómico. No conozco ningún país en la historia de la humanidad, tomemos la historia contemporánea, que haya transformado con estabilidad y positivamente su sociedad en el desorden macroeconómico. No conozco ningún caso. El orden macroeconómico no es un fin en sí mismo, pero es una condición imprescindible. Y quien crea que el desorden macroeconómico, el desequilibrio en materia fiscal, en materia de precios, en materia de ingresos, es coherente con el crecimiento inclusivo, se equivoca profundamente. El desorden solo provoca exclusión, no inclusión. La gente que tiene poder económico siempre se defenderá mucho mejor de los desequilibrios macroeconómicos que la gente más humilde, aquella que no tiene armas en la vida para enfrentar un proceso inflacionario o un endeudamiento insostenible por el desequilibrio fiscal. Entonces, este es un componente indispensable, absolutamente indispensable, de la creación de un cuadro de estímulos y de negocio para el Uruguay que sea coherente con la atracción de inversiones. Las inversiones de Europa se cuentan entre las más importantes que ha recibido el país. Hoy, más de 400 empresas europeas instaladas en el Uruguay, si no me equivoco, en mis números, representando más de la cuarta parte del total de empresas del exterior que han llegado hasta el Uruguay, es uno de los orígenes más importantes. Países como Finlandia, como España, como Holanda, Países Bajos, como la propia Alemania, están hoy entre los orígenes más importantes de la inversión del exterior en el Uruguay. Y yo les decía, no le ha ido mal a Uruguay, porque Uruguay en los últimos años, venciendo una tradición histórica muy negativa, se convirtió en un país no solo con una tasa de inversión que duplica la histórica, superando el 20% del producto en términos promediales, sino que además también se convirtió en uno de los países, junto a Chile, que ha demostrado en los últimos años tener mayor capacidad de atracción de inversión del exterior al país. Por todas estas razones, estamos ante un evento que seguramente contribuirá en el marco conceptual que hemos venido comentando a seguir mejorando y profundizando cuantitativa y cualitativamente el proceso de inversión del exterior en el país. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro Astori. Le ofrezco la palabra ahora al embajador Fernández Trigo, por favor. Muchas gracias. Gracias a todos los ministros, al señor Carámbula. Yo creo que mi aportación en este acto, en esta reunión, es fundamentalmente para señalar el compromiso que la Unión Europea y muy específicamente la delegación de la Unión Europea ha tratado de demostrar a lo largo de todo este tiempo con el Uruguay. Nosotros hemos tratado, y lo sabe bien el ministro Astori y el ministro Nin, hemos tratado durante todos estos años de
organizar eventos que permitan poner de manifiesto aquello que Uruguay hace bien y que hace bien en conjunción con los europeos, la industria automovilística europea con el cuero uruguayo, la carne uruguaya y su potencial enorme, además de su éxito en los mercados europeos, y muy recientemente, por ejemplo, las inversiones en el sector agroforestal. Bueno, pues esto para nosotros es un paso más que no quisiera caer en la obscenidad de las cifras, pero sí también me gustaría señalarlas porque nuestro compromiso para organizar este evento asciende a alrededor de unos 300.000 euros, con lo cual eso da idea, digamos, de la voluntad que la Unión Europea quiere manifestar en su compromiso con Uruguay. La Unión Europea siempre, y creo que es algo que tenemos que empezar también nosotros a matizar, se la ve como una potencia comercial. Siempre se me pregunta cada vez que intervengo en algún foro sobre cómo va el acuerdo con el Mercosur y es evidente que el comercio siempre ha sido muy importante para Uruguay y lo es para la Unión Europea. De hecho, nosotros tenemos un volumen de comercio con Uruguay de alrededor de unos 3.000 millones de euros y esto es importantísimo para el país. Pero desde luego la inversión hay que decir que lo es todavía más y no solamente porque rebasa esas cifras, por la presencia y por la creación de puestos de trabajo, por la transferencia tecnológica que supone, por la apertura del país, como decía el ministro, pero por un elemento que a mí me parece también muy importante y es que cuando uno quiere atraer inversiones, cuando uno quiere interesar a los demás, obliga a hacer un ejercicio de repensamiento de lo que es el país y de aquello en lo que el país puede hacer un esfuerzo adicional para conseguir ese flujo de inversiones. Por eso a mí me parece una acción muy importante la que vamos a hacer. Se trata, a veces el comercio es aquello que tenemos, cómo lo vendemos. Bueno, pues aquello que podríamos hacer porque tenemos capacidad para hacerlo, porque somos buenos, porque tenemos valor añadido, es una oportunidad de repensar el país y es una oportunidad de ofrecerse y de ver las ventajas que uno mismo puede potenciar y al mismo tiempo que otros que vienen de fuera pueden ayudar a llevar a cabo. Así que nosotros, como digo, vamos a tratar de traer al mayor número de inversores potenciales. Vamos a pedir la ayuda de toda la sociedad, de todas las empresas, de las cámaras de comercio, ya lo estamos pidiendo. Por supuesto que Uruguay 21 está haciendo un gran trabajo en todo este entramado. Pero la idea es que hagamos un esfuerzo de vendernos todos y de ver cómo podemos hacer que esos niveles de inversión puedan crecer todavía más, siendo ya importantes, como señalaba el ministro Astori. Así que nosotros estamos a disposición de Uruguay, como siempre, y muchas gracias. Bueno, embajador, muchas gracias por sus palabras y por su compromiso. Aprovecho también para agradecer las intervenciones de todos los compañeros de la mesa. Les reitero el agradecimiento por la presencia.